Lo que nosotros vemos son mezclas de épocas, pero de muchas épocas, ¿sí? Desde, se cree de la época de Abraham, estamos hablando de la época de hierro, bronce, hasta prácticamente la época otomana turca. Así que se mezcla un poco las cosas, es difícil diferenciar en general. La mayoría de lo que vamos a ver es de la época del rey, en hebreo se llama Hizkiyahu, creo que se llama Ezequías en español, si no me equivoco en la traducción, siglo 8 antes del año 0, ¿sí? Así que 2700 años atrás, como lo que estamos viendo acá. Esto es una réplica de... ¿sí? El original está también en el Museo de Israel. ¿Y qué? ¿Se acuerdan ayer que hablábamos del altar de sacrificios? Este es un altar de sacrificios. Lo particular es que lo encontraron desarmado en edificios que están dentro de la ciudad. Sí, colocaron las piedras ahí, después empezaron a jugar con las piedras y pudieron rearmarlo. ¿Por qué se cree que lo desarmaron? Porque en la Biblia mismo hay una parte que es creo que es en no me acuerdo en cuál de los libros, no, el libro de Amós me parece que es, que menciona que el rey Hizkiyahu manda desmantelar todos los altares de sacrificios y lugares de oración que él creía que no eran válidos. Así que había que tratar de volver a la época antigua en donde había un solo lugar de sacrificios en la zona de Jerusalén, y como se hace a partir de Salomón en adelante. Esa es la idea, y es una cosa que nos ayuda a comparar que en la arqueología, ¿qué pasa el tren? La arqueología puede también conectarse con la Biblia, ¿sí? Que no es algo así que está escrito así en el aire, sino que vemos cosas en el terreno que concuerdan. En las partes de los cuernos, en los laterales, está básicamente hecho con una inclinación a una parte para que la sangre también pueda correr. La idea, como les dije, es que corra la mayoría de la sangre y que uno no sea impuro, esa es la idea. ¿Sí? La sangre es considerado lo más impuro que había. Y lo pusieron aquí como para tener una idea de qué encontraron aquí, que pudieron rearmar. La entrada de la ciudad está, hay que trepar un poquito. Está, todavía está. Es para que turistas no prueben que es tan profundo. Uy, está muy hondo. De aquí para allá. Aquí vivió Isaac, ¿verdad? También. Sí. Vivió Isaac aquí. Vivió Isaac también. Y él se viene con parte de los familiares. Y va bajando, va por la zona montañosa todo el tiempo. Viene por la cadena montañosa, ¿se acuerdan de Samaria? Que habíamos las montañas, viene por ahí, justamente por la ciudad de Nablus. Hace un altar de sacrificios ahí para el Señor y continúa. Pasa por la zona de Hebrón también y los alrededores. Y después va a llegar aquí hasta Beersheba, que sigue siendo, si uno lo ve a nivel topográfico, no estamos todavía bajos, estamos ahí nomás, entre la frontera donde comienza la zona montañosa del sur de Hebrón, y por eso se asientan en esta zona donde todavía llueve. Después va a tener movimientos por problemas de agua y de comida, se van a Egipto con parte de la familia, con la esposa, que le pide que no diga que es la esposa por las dudas, ¿sí? Por si el faraón se la quiere quedar, y así fue, y se la queda, y le van a dar dinero, dicen que son hermanos, le van a dar dinero y demás. Después se sale a la luz de que sí eran marido y mujer, y bueno, los van a liberar, les van a dejar que vuelvan para aquí. El relato continúa. Está la historia de Lot también. ¿Se acuerdan de Lot? El que está el que queda, bueno, la mujer, la que queda piedra de sal. Y se van a repartir con Lot los terrenos y él se va a sentar por aquí. Y había un problema, Abraham quería tener familia, pero la mujer, por lo que entendemos, no podía dar a luz, no quedaba embarazada. Y ahí aparece Agar, que es la mujer, no sé cómo decir la palabra que no quede despectivo. La que ayuda en la casa. Casa entre comillas, vivían en carpas, en tiendas. ¿Sí? Era una forma de vida beduina, si la queremos llamar. Y va a tener entonces a Ismael,
y dice que de él va a surgir una gran nación de Ismael, que de ahí nosotros entendemos que es la gran nación árabe, vamos a decir. ¿Sí? El Islam y demás surge de ellos. Y bueno, y al fin y al cabo va a poder tener el hijo tan deseado. Creo que ibas a hacer la lectura, ¿sí? de Isaac. ¿Sí? Isaac viene del hebreo, en hebreo se dice Itzhak, que viene la palabra reírse, Litzhok. ¿Por qué? Porque Sara se ríe cuando los 3 ángeles que los hospeda también a Abraham le cuenta que va a quedar embarazada. ¿Sí? Y dice, pero ya tiene casi 100 años, ¿cómo va a quedar embarazada? Y se ríe ella de la carpa de las mujeres. Hasta hoy en día los beduinos se dividen así: carpa de los hombres, carpa de las mujeres. Una parte y una parte, una carpa y una carpa. Y así le van a poner entonces a Itzhak cuando van a nacer. Y ahí empieza la descendencia, ¿sí? Que decimos de los patriarcas y las matriarcas, ¿sí? los 3 padres, las 4 mujeres. Y van a ir muriendo y va a comprar una parcela de tierra en la zona de Hebrón, que es la tumba de los patriarcas que se conoce hasta el día de hoy, que está dividido entre partes judías y partes musulmanas, ¿sí? Tumbas y tumbas, una parte y una parte. Así que por eso es tan importante Abraham, es el primero que cree en la palabra de Dios, se lo considera como el primer monoteísta y es el patriarca de las tribus de Israel, de la descendencia del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero no solo ellos, vemos que también el mundo árabe y también tienen sus tradiciones, porque su escritura, el Corán, menciona a los personajes que nosotros conocemos de la Biblia, pero el desenlace es diferente. Así que Ismael es el primogénito, pero el hijo elegido, y no en el caso de Isaac, entonces el desarrollo es un poco diferente. De hecho, no sé si vieron en Arabia Saudita, donde van a rezar ellos, que tienen su lugar principal, la tradición dice que es la casa de Abraham, que ahí estaba con Ismael, así que tienen alrededor de la piedra negra esa enorme. Así que ven las mismas tradiciones, pero un poco el desenlace es diferente. Voy a leer aquí en el 15 de Génesis. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. A tu descendencia daré esta tierra, el río de Egipto hasta el grande de Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Aquí está la promesa que le está haciendo el pacto que hizo al Señor con Abraham. Los pactos que se hacían en aquel tiempo, traían los animales y los cortaban por la mitad, luego ponían una parte para allá y otra para acá. Entonces, cuando hacían un pacto, pasaban por el medio y decían, así se le haga a aquel que viole este pacto. Y pues entonces así se hacía entre las gentes, pero entonces el Señor también lo hizo. Entonces cuando hicieron las partes, dice que cayó fuego y pasó el fuego por el medio de las partes. Era el Señor Jehová, Hashem, Elohim, pasó y hizo su pacto y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia, pero van a sufrir 400 años en Egipto, porque todavía no ha llegado el colmo. Esa gente que quitaron de aquí es porque pecaron mucho. Eso también le pasó a Israel cuando pecó mucho, lo mandaron para Babilonia, pero se arrepintieron y eso los trajo para atrás. Pero la gente que quitaron aquí era gente que pecó mucho y dijo el Señor, todavía no ha llegado al colmo, pero van a llegar y entonces esta tierra se las va a dar a ustedes. Y aquí fue el pacto que hizo con Abraham, que le iba a dar un hijo, porque Abraham dice, bueno, pero ¿cómo es que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo? Se dice que cuando vio al cielo, vio a 12 constelaciones, y eso quería decir que iba a tener 12 tribus. Él no las hizo, las 12 tribus, pero sus nietos sí las hizo. Pero la promesa ya estaba, y eso tenía que cumplirse, porque lo que el Señor le prometió al hombre, eso se cumple. Amén. A nosotros ha prometido la salvación, pero nos lo va a cumplir el Señor. Aquí estamos ya, mire que dejamos todo. Nosotros sí entendemos que tenemos que dar todos los vicios, todas las cosas del mundo, todas las injusticias. Y si lo hacemos así, Dios nos va a bendecir y nos va a llevar a un lugar eterno, ¿verdad? Entonces,
Abraham creyó, fue el primer hombre que creyó a Dios. Viviendo en un lugar de tantos ídolos y tantos dioses, el Señor le habló a Abraham y le dijo, vete de aquí, de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que te voy a mostrar, porque tú sí crees en mí. Esta gente pues creen en imágenes. Se dice que allí en Josué dice que los padres de Abraham pues, eran idólatras, pero escogió a Abraham y entonces lo sacó. Eso significa que también a nosotros nos ha sacado del mundo, de la gente idólatra, de la gente maligna, ya nos ha sacado y nos ha reunido, ¿verdad? Eso viene desde el principio. Sacó a Abraham y le prometió, y ahora miren, la nación judía es la promesa, pero también Ismael lo bendijo. ¿Ven? También Ismael lo bendijo a todo el mundo árabe, y los Saudi Arabia, ya ven, también los bendijo a ellos. El judaísmo está esparcido por todo el mundo y está muy rico. Tienen sus riquezas en las manos de ellos, pero también los árabes también. Entonces es el cumplimiento de la palabra del Señor y lo que aquí habla de Abraham. El pozo de agua también es importante para el nombre de la ciudad. Se llama Be'er, quiere decir pozo de agua. Y Sheva es número 7, pero viene la palabra de Shvuah, que quiere decir pacto o promesa. Generalmente cuando hacían un pacto, se hacía en los pozos de agua, en las entradas a la ciudad. Sí, hay menciones de Abraham con un rey, también que hay disputa con el ganado. Según la tradición, este es el pozo de agua porque es el que está en la entrada a la ciudad. Si bien hay varios pozos de agua alrededor, es el punto de encuentro. Sí, es el punto de encuentro, es el punto de vida, es fuera de la ciudad, es el corazón del asunto, y por eso ahí surgen los primeros pactos. Se dice que el primer pacto de paz, entonces, entre la parte de la descendencia de Israel, de Abraham y demás, y el rey en su momento que va a hacer el pacto, que era de Grar, se llamaba el pueblo, surge acá. Sí. Segunda puerta, zona de seguridad y también zona de mercado. A veces ponían mercado en esta zona cuando no querían que entren a la ciudad. Es una manera de exponer cosas que tiene la aldea. Cuidado donde pisan, me ven que están muy... Lo más antiguo acá data de 5.000 años, en otros lugares ayer hablábamos de 8.000 años. ¿Sí? Dentro de lo que son las zonas donde habitaba la gente, esta es una de las más modernas, entre comillas, porque la zona es muy inhóspita, hasta que pudieron encontrar agua y se asentaron aquí. Que vemos que en la época ya de Abraham es cuando empieza a desarrollarse como ciudad, pero lo que más podemos ver aquí es de hace 3.000 años aproximadamente. ¿Sí? Desde la época de Salomón en adelante fueron estableciendo nuevas ciudades, porque Salomón empieza a usar el puerto que está bien al sur, de acá son unas 3 horas de camino, la ciudad de Eilat, y ahí comerciaba cobre hacia otros reinados, y entonces necesitaba así puntos estratégicos para cuidar el reinado, y este era uno de ellos. Una clásica casa que van a poder ver aquí el dibujo, que ya de la época de David en adelante se conoce, las casas de 4 ambientes, una zona de almacén central, habitación, y que tenía un doble piso. Ya sabían, pero ven que no subimos mucho, lo que quiere decir que estamos un poquito altos. ¿Sí? Ahí atrás pueden ver colinas altas. Detrás de la parte moderna que se ve, empieza el sur de...
zona de Hebrón. Por eso esta ciudad está en un punto estratégico. Está alto y está en la intersección de ambos ríos. Entonces van a ser todo un sistema enorme, ¿sí? Que tiene ya unos 3000 años también, para poder canalizar el agua. Cuando llueve muy fuerte se canaliza y les alcanzaba agua, como les dije antes, para muchos meses o inclusive para un par de años. Vamos a hacer el recorrido, vamos a salir ya por donde habíamos empezado. Eso espero, si no me pierdo. Está bien, Machera. Fuman. Ahí va la venganza de Megiddo. De Abraham. Este es el pozo de Beersheba. No se me cae. Para captar agua, Para almacenar agua. para captar agua de la lluvia. Sí. Este reservorio de agua no es de la época de Abraham, es posterior. ¿No? Bastante posterior, hasta 1000 años después. Igual es muy antiguo. Sí. ¿Se siente fresco aquí, Jordan? 50 pies, ¿verdad? No, ya no vamos a regresar ahí. Allá por el elevador. Órale, pues. O escaleras eléctricas. No, esas se acabaron ya. Ya se acabaron. Aquí el que no quiera salir, aquí sí que. Entonces, malo, digo. Entonces a salir todo. ¿Esto es nuevo? Las piedras, sí. Pido. Pero es el pozo de Abraham y de Isaac. ¿Y el agua? Beersheba. Oh, tiene un almacén. Un sistema de almacén. La hermana Sabina ya sabía, por eso comió bien. Aquí vamos camino al Mar Muerto, zona del cerro. El río se empieza a llenar de agua. Me sustenta tu amor que da paz, amor puro es la luz que ilumina, de tu amor dame más, cuando suba contigo a los cielos, sin morada feliz viviré, dulces cantos de amor y consuelo, cantaré, 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 me alimenta tu gracia divina, me sustenta tu amor que da paz, amor puro es la luz que ilumina, de tu amor dame más. Estamos en el Parque Nacional de Masada. Estamos para subir. Otro papelito más, que eso para después. Cuando van a almorzar y lo de las tiendas enormes lo presentan, si quieren comer y demás, tienen promociones y demás, no me pregunten cuál porque cambia todo el tiempo. ¿Sí? Ahí dice que les llevan todo, le dan. Estamos en la altura de Masada y se ve el Mar Muerto. Acuérdense que el mar está a menos 450 metros. Oh. Desde que salimos de Beersheba, en un momento subimos un poco hasta Arad y bajamos un poco más de 1000 metros. Y ahora volvimos a subir un tramo. Bueno, llegamos, conquistamos Masada. Aquí estamos, vamos a hacer la parte norte, una vuelta así y después de ahí vamos a volver por donde entramos. Esa es la idea. Herodes tenía dos palacios en este complejo. Uno que todavía lo están investigando, así que hay un poco de gente. Otro que lo vamos a ver que tiene 3 niveles. Y donde está el palacio de él suele haber zona de seguridad. Unos pensaban aquí que es una alberca, no. Es una fosa de seguridad con una torre de seguridad.
Y detrás nuestro aquí estaba el complejo de la casa del comandante, que está a cargo de la seguridad de él. Vamos a pasar y vamos a ver un edificio, van a poder ver parte de cómo estaba la decoración de las paredes originales. La línea negra indica debajo de la línea original, de arriba restaurado. Donde está la botella de agua. Esta era la zona de las casas del general de seguridad. Vieron las oficinas ahí. Y como vimos en Tel Beersheba, los almacenes de comida. ¿Sí? Porque también no estamos más alto, es una zona inhóspita completamente, que guardar aquí la comida. Después, ¿qué más tenemos? El sector de los baños romanos aquí. El palacio de 3 niveles. Y después toda una serie de habitaciones de servicio, ¿sí? Al rey. El rey trata de sentirse como si estuviese en Roma. La gente se siente amenazado. Viene, reemplaza 100 años de gobierno independiente, colocado por el Imperio Romano, hace cosas romanas, que eso es un choque muy grande con la comunidad judía, haciendo baños romanos, hipódromos, teatros, anfiteatros, luchas de gladiadores. Eso es algo que para alguien judío religioso es, sí, quizás llamarlo una aberración. Y de a poco va habiendo influencia de la cultura romana, hasta que empiezan las revueltas, cuando empiezan a limitar cosas del pueblo judío. Mientras está él, no pasa esto. Él justamente va a hacer una refacción muy grande en el templo de Jerusalén, toda la explanada y en el templo mismo, que ya a partir de mañana vamos a empezar a hablar y a ver y a conocer. Pero por otro lado hace estas cosas tanto como para él como para la cultura pagana romana, ¿sí? Así que no es casual que se mencione de que él es el que manda a matar a los primogénitos, ¿sí? Él manda a construir otra colina donde después va a ser su sepelio, que se llama Herodión, que está cerca de Belén, y por lo que se entiende en la última investigación arqueológica, ahí encontraron su tumba, que la encontraron hecha añicos. ¿Sí? ¿Por qué? La misma gente. Él dicta que el día que muera la gente tiene que darle honor. La gente lo que hizo fue pasar por su tumba y arrojarle piedras, ¿sí? Así que hasta el último día no le perdonaban eso. Segundo, él no es judío de nacimiento, él era de los edomitas, un pueblo que eran tanto de la zona de Jordania como de la zona que veníamos del sur de Israel. Y son convertidos, y junto a su padre, por los macabeos, así que la gente no lo ve como propio judío también, y eso es otro de los choques que tenemos aquí. Así todo fue un gran rey a nivel construcción. Pasaron 2000 años y la verdad que cosas del rey David prácticamente no queda nada, de Salomón prácticamente tampoco, ¿sí? Que son 3000 años, y de 2000 años tenemos de Herodes por todos lados repartido, ¿sí? El gobierno era un gobierno rico porque tenía una muy buena cintura política, ¿sí? Era muy inteligente con los que eran los césares. No es casual que lo van a colocar como rey cliente. Esto es una provincia, se llamaba la provincia de Judea, ¿sí? Por, como se dice, del pueblo de Israel se llamaba a la zona, ¿sí?, de los judíos, y paga menos impuesto al gobierno central y les deja ser libre culto. Y tienen un ejército, ¿se acuerdan? Una legión romana siempre aquí adentro, 50.000 soldados cuidando las fronteras, los caminos principales. Así que hay dinero en las arcas y le paga a la gente para construir este tipo de cosas. Esclavo también tenía, sí, pero no vienen directamente. Acuérdense que no es del César directo, es de la pequeña provincia de Judea. Herodión, Masada, Cesarea Marítima, las cosas de Jerusalén, en Jericó. En el norte también han mandado a hacer otras cosas. Sus descendientes, 3 de los hijos, van a heredar el gobierno, pero ya no van a tener estas cuestiones de política. Uno de los almacenes que guardaban grano, comida. Vamos pasando. Vista de los almacenes. Acérquense, vieron para ahí ustedes bien perfectos los 2 niveles que están para abajo, ¿sí? La forma circular y el rectángulo, y algunos jóvenes valientes que son hasta abajo de todo.
Por soldados romanos. El mar entonces sí estaba más cerca, pero Todos los cuadritos no aquí. pasaba la línea que se veía abajo. Hay una línea hecha con piedritas. Hay una línea con piedritas, tiene un rectángulo ahí pequeño. Y allá hay un cuadrado. ¿De la altura? Y créanme que hacia la izquierda Hay escaleras. sigue subiendo como estas paredes que hacen. No se ve allá. Los campamentos del ejército romano. Y con el tiempo se van sumando ciudades hasta llegar a la zona de Judea. Y en la zona de Judea va a llegar ya a Jerusalén, ¿sí? a la capital, a la parte importante, a la parte judía. Y se va a destruir la ciudad, se va a destruir el templo. Los últimos focos rebeldes van a venir y van a tomar esta fortaleza. Se escapan de los romanos. La idea de los romanos era aniquilar a todos los que hacen la revuelta. Los que no hacen la revuelta generalmente no les hacen nada. Los que logran escaparse se vienen para aquí. Se habla alrededor de 800 personas que van a tomar este sector. Familias, ¿sí? No son solo los guerreros, con mujeres, con ancianos y con niños, de todos los grupos rebeldes, porque había diferentes posturas internas y aquí llega lo que queda, una mezcla de un poco de cada cosa. Van a tomar y se van a quedar aquí. Pero los romanos tienen todavía su misión, que es aniquilar todos focos rebeldes, que van a venir de Jerusalén y se van a instalar aquí. Van a hacer toda esta serie de campamentos alrededor con todo un muro de seguridad, demostrándole que aquí hay un sitio del complejo, nadie puede salir y nadie puede entrar a ayudarlos. Si quieren ir a buscar comida, no pueden salir, si quieren ir a buscar agua tampoco. Así que la idea es que se rindan al fin y al cabo. Pero no es tan sencillo, porque lo que están haciendo aquí, los que están en este lugar son los últimos de los líderes, ¿sí? Así que no se van a rendir así de fácil, y ahora de a poco yo les voy a ir llevando cómo se desarrolla la historia y el final de aquí el combate. Los romanos actúan de manera como un imperio. Eran un imperio, yo siempre digo, uso el ejemplo de Estados Unidos. Hay un problema en Siria, mandan un portaavión, si no mandan 4 avioncitos. ¿Sí? La idea es mostrar fuerza, potencia, intimidar. Trajeron 50.000. ¿Sí? Una legión entera. La legión número 10 Fratensis, la que destruye Jerusalén, viene y se instala aquí con todos los artefactos que tenían, catapultas, torres para romper bloqueos. Hay 40.000 soldados de apoyo logístico que preparan la leña, preparan comida, dan de alimentar a los animales y demás, y 10.000 soldados de combate, que son soldados que vienen luchando por todo el imperio. ¿Sí? Así que los que están aquí arriba ya saben que están en un problema grande. ¿Sí? 800, acuérdense que no todos pueden pelear, podemos decir que quizás la mitad de ellos, 400 contra 10.000 que están luchando. ¿Sí? Así que van a tener que tomar una decisión y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Estamos en el complejo de los baños romanos. Los baños romanos es una copia de lo que hacían los griegos. Los romanos, así que no inventan grandes cosas, es una continuidad de la cultura helenista, griega, inclusive de sus dioses paganos y demás, le cambian los nombres y es más o menos todo lo mismo. El baño en sí no solo es un spa, sino que también es un lugar donde se habla de la cultura romana, ¿sí? Parte de la idiosincrasia de ese entonces. Solo podía ingresar la gente de las altas esferas, generalmente hombres, ¿sí? Aunque hubo casos que había también grandes mujeres líderes, generales, gobernadores, César, reyes, clientes y demás. Y muchas veces viene la frase de que en los baños tomaban las decisiones, se refieren aquí, no en las letrinas, aunque también podía llegar a ser, ¿sí? Es un lugar social y de esparcimiento. En esta parte de aquí, que me preguntan si esto es original, se hacía pesas, hacían lucha greco-romana. La idea es ejercitar el cuerpo, ¿sí? Para tener el alma bien, es parte de su filosofía. Hay una primera sala que vamos a ver, es sala para poder cambiarse. Después hay una parte intermedia en donde hay una piscina de agua templada y en este lugar el sauna. ¿Sí? Se
terminaban esta cuestión de las 3 temperaturas, que es bueno para limpiar los poros de la piel. Se hacían peeling, se limpiaban, se hacían masajes, se arreglaban las uñas, se hacían ladrillos huecos que también toman temperatura. Entonces se iba calentando toda la pared y se iba calentando también con el vapor caliente el suelo. Es una losa radiante. Tiene 2 pilotes para mantener el piso y hueco, así que se calentaba el suelo y las paredes. Entonces toda la habitación estaba caliente. Estaba hecho con un techo abovedado para que las gotas se repartan y se caigan hacia los costados y no en la cabeza de uno. Hoy en día hacen los saunas y no siempre los hacen así. No se sentó en el sauna, espero que lo hagan en el hotel, para que le cae el agua en la cabeza. En ese entonces lo hacían cerrado completamente y el último de los 3 procesos en contra del agua. ¿Sí? Nosotros acá vamos a seguir, les quiero mostrar un almacén. Esas son las piedras de la catapulta que montaban los romanos. Y ahí está uno de los campamentos. Ya hemos visto en otros lados, ¿se acuerdan que hay una escalera para poder bajar? Cisterna de agua, se canaliza el agua aquí. Como estas hay decenas en la parte superior aquí de la meseta, y Herodes manda hacer un sistema mucho más grande que canalice agua en las laderas de la montaña. ¿Sí? Vamos. ¿Cuál es la idea? En realidad es una triple forma. Hacemos que llueva de este lado, ¿sí? Parte se canaliza en el superior, parte en el inferior y se mete en los reservorios de agua, y parte cae, sigue por el río, y lo que hicieron abajo es un dique también. Si hacía falta se agarraba el agua que estaba abajo de todo. Y hay un camino aquí en la ladera de la montaña que sube en zigzag y llega hasta aquí, por eso se lo conoce el camino del agua. Bajaban con burrito, le ataban las tinajas, los jarrones de agua, y el burrito después sabe subir solo. Así que no tienen que ir cargando, es la alta tecnología de la época. Así que faltos de agua en la época herodiana no estaban. Acuérdense que es una fortaleza y no una ciudad. Y en la época de los rebeldes sigue funcionando el sistema. Es difícil a veces poder bajar aquí a buscar agua, porque acuérdense que los romanos están aquí cerquita con las catapultas, con arco y flecha y demás, así que corren riesgos si no tienen aquí arriba las cisternas de agua. Y dicho sea de paso, las cisternas siguen funcionando hasta el día de hoy. Ese es el campamento principal romano, donde está el jefe de la legión romana, Flavio Silva, ¿sí? Que era especialista en motines, ¿sí? Especialistas en revueltas, y por eso viene esta legión aquí a terminar con el tema. Un poco más a la izquierda tenemos ese campamento y otro más chiquito ahí que se comunica con el muro. En el muro cada tantos metros había un soldado y traían las catapultas hasta ahí, y van a ver un poco más abajo que comienza una caminata, una subida, que se llama la subida de la rampa. Geográficamente, topográficamente había una rampa natural, pero lo que hicieron los soldados romanos es traer tierra y troncos, y nivelaron el lugar para poder subir con las torres de ataque, también como están en las películas. Con un sistema de polea lo van subiendo de a poco hasta que llegan a la altura aquí de la construcción, y con los arietes gigantes de madera y materiales de hierro van rompiendo el muro. El jefe del grupo Elazar Ben Yair, va a juntar a los hombres y van a charlar de cómo hacemos las cosas. El texto dice lo siguiente, dice: no incurramos ahora en contradicciones, decidimos esto cuando no estamos en peligro. ¿A qué se refieren con esto? Lo que deciden hacer es lo siguiente: los padres de familia tienen que matar a sus esposas, hijos y ancianos, y después van a quedar una cierta cantidad de hombres hasta que lleguen a 10. Van a hacer un sorteo, quién mata a quién, y el último se va a quitar la vida, ¿sí? Como los 10 pedacitos de jarrones que vimos. Y si
si hay un líder del grupo, tiene que dar el ejemplo personal, esa es la idea, así que creemos que Elazar Ben Yair es el último que se va a quitar la vida. Ahora, en el judaísmo nosotros nos basamos con los 10 mandamientos. También están los 7 de Noé, pero no importa, los 10 mandamientos. No matarás es uno de ellos, ¿no? Está mal matar, y esta gente es religiosa. Yo los llamo como una especie como si fuesen los cruzados, ¿sí? Monjes que portan armas, ¿sí? Y matar es malo, pero quitarse la vida es peor, ¿sí? Quitarse la vida es decidir por uno si vive o no, y la vida la da Dios. He oído peores historias durante estos 6-7 años de revuelta en donde realmente se suicidaban, familias enteras se tiraban de acantilados en Gambla, en las alturas del Golán, hay otros casos más. Pero aquí lo particular es que aquí termina la revuelta, aquí termina todo este lapso de revuelta, y el final es muy trágico. Masada va a quedar en la historia del pueblo judío como una mancha, pero también como algo heroico. Hasta el punto cuando se empieza a investigar el siglo pasado aquí, nuevamente el lugar, hay un renacer, porque también el pueblo de Israel estaba en un renacer. Se había creado el Estado hace poquitos años, se había creado un ejército judío de defensa, ¿sí? Que se pueden defender solos, y venían a Masada para hacer el juramento, las unidades del ejército, ¿sí? Una cuestión simbólica muy muy importante del renacer judío. Y aquí en la sinagoga, cuando investigan, encuentran el texto de el Valle de los Huesos Secos, que justamente habla de eso, ¿sí? De cómo devolverle vida a los huesos muertos, ¿sí? Del renacer, ¿sí? Así que hubo mucha emoción en el momento que encontraron el texto, ¿sí? Antiguo aquí. Hasta el día de hoy Masada es un lugar así importante para el pueblo judío, para el Estado de Israel, quizás con más discusiones si está bien como hicieron, si está mal, difícil ponernos en su lugar, ¿no? Hablar desde aquí 2000 años después y tranquilos es más fácil. Siguen viniendo escuelas, sigue viniendo gente del ejército, pero ahora las unidades ya tienen otros lugares para hacer el juramento, ¿sí? La lealtad al Estado. Así que, y imagínense la situación, ¿no? Los romanos querían matarlos y suben aquí, lo único que se encuentran son con muertos. Bueno, en realidad no todos, porque como tenemos el relato, porque dice que un par de mujeres y algunos niños son escondidos en un pozo de agua y le van a relatar a los romanos qué es lo que pasó, y ellos se lo van a contar a Flavio Josefo, que ya está en Roma, y él va a escribir la historia. Aquí estamos en Qumran, donde se encontraron escritos antiguos. Ya. Bueno, ahorita ya lo saquearon todo. Sí, claro. ¿Se acuerdan que aquí llueve poco? Pero si canalizan el agua, se puede administrar bien. Por ahí arriba en la montaña, bajando un canal que sigue por aquí, al lado de la caminata nuestra. Hay un reservorio grande de agua en el medio. Aquí hay grandes piscinas, ¿sí? Albercas que son para baño ritual. Algunas tienen entrada y salida separado, ¿se acuerdan? Entran puros, salen puros. Vamos a ver que es el terreno, que es muy chico. Hay decenas de baños rituales, ¿sí? Hacen tanto hincapié. Una comunidad muy ortodoxa, que ayer estaba a explicar un poco ortodoxos, muy rígidos en la cuestión religiosa, que los hace más religiosos, sino su manera de ver las cosas. Tinajas, los jarrones con los textos adentro, que todavía se siguen investigando, ¿sí? ¿Ya cuánto tiempo va? Más de 70 años se siguen investigando los textos. También mejora la tecnología. Hace poco descubrieron una tecnología de la NASA, parte de las escrituras, que tiene una escritura doble, la parte de atrás tiene otras cosas más. Textos que estaban muy bien y textos que estaban muy dañados con el paso del tiempo, escrito en cuero de animal, en cobre y tipo papiro. Esos son los tres estilos, en arameo, en hebreo, y se sigue investigando hasta el día de hoy. Van cambiando las muestras también, generalmente en el Museo Principal de Jerusalén, se los mencioné varias veces, el Museo de Israel, hay una exposición de una parte que se muestra por primera vez, que es del Génesis. Encontraron copias del Génesis con una escritura que es diferente al Génesis como lo leemos nosotros, que habla me parece la diferencia, que habla en primera persona.
¿sí? Que es un estilo de escritura que se cree que viene ya de la época desde Noé. ¿Sí? Así que es muy particular, ¿sí? Porque había diferentes textos, acuérdense que pasa también con el Nuevo Testamento, hasta que se ponen de acuerdo cuál es lo verídico según el tipo de escritura y no, y hay otros libros que quedan afuera, que no quiere decir que no sean verdad, pero tienen que tratar de canonizar, de cerrar un libro que sea según lo que ellos querían hacer, ¿sí? Y vamos avanzando. Siempre que vean las escaleritas que bajan, más baños rituales aquí, de este lado. Baños rituales. Los canales para utilizar el agua. Aquí donde hacían vasijas, como las que encontraron, en una especie de horno. Katy. Got it. Foto rápida. Este es reservorio. No, pero agua también hay escalera, pero va bajando. La zona donde escribían los textos es un poquito más aquí antes de la torre, y este es el comedor donde está el grupo, aquí es donde comían, ¿sí? Y aquí está la zona donde encontraron las vasijas, el almacén, otro gran reservorio de agua. Vamos a salir, van a ver que este muchachito beduino que está pastoreando busca una cueva para tomar un poco de sombra, de buena temperatura, arroja una piedra para ver que no haya ningún animal y escucha que se rompen los jarrones y ve que hay textos, no entiende de qué son, pero ya, los trata de vender y los va a vender en Belén, en el mercado central, y va a llegar en manos de un sacerdote ortodoxo cristiano, y eso después le va a llevar también la noticia a un arqueólogo, y se enteran también del lado israelí y empieza el comercio de los textos, los trata de vender a Estados Unidos, y alguien del Estado israelí los compra también en Estados Unidos. Se empieza a tratar de comprar todos los textos que se puedan que había ahí y empezar a investigar las cuevas para encontrar más cosas, y de hecho se hizo. Hoy en día se sigue investigando cuevas, pero por esta zona no se encontró más nada, sino se están dedicados más que nada a tratar de leer los textos que no se pudieron leer en los últimos años y de preservarlo y de exponerlo a la gente. Sí, hay cosas que se van moviendo, algunos textos se encontraron libros enteros, otros que están muy deteriorados. Bueno, por eso es tan conocido el tema de los rollos del Mar Muerto y Qumran. Me va hermana Katy. La hermana Katy va en el camello a 100 por hora. Camello prieto azabache. La presidenta de las tablitas. Que sí se puede. No se ahogue, no se ahogue. Tranquila, tranquila, no lo vomites porque te va a tirar. Ya, se acabó el rayo tan pronto. Sí, pues no. Cántese un canto ahí. Aleluya, ya estás bien entrenado. Parece que anda en el limón. Aleluya, gloria a Dios. Hermana la van. Sí, que me graben, que me graben. Aleluya. Manos arriba para que baje. Aleluya, gloria a Dios. Las dos manos arriba para que se baje. Cuidado, hermano, agárrese bien, agárrese. Agárrese que van a traer. Parece que no es un de estos. Hija, parece que es en un toro.
Ahora le voy a cobrar porque todo esto. ¿Cómo? Yo le voy a cobrar a él. Oh, sí. ¿Ven? ¿Qué? Pues sí, porque se los Fuerte que lo tira uno. ¿Dónde estás? Oh. Manos arriba para que baje el camello. Agárrese, hermana, agárrese. Agárrese. Yo no voy a agarrar ahorita. Mire, hermano. Ay, casi se va a caer. Si no se agarra, ¡pum! ¿Va a comprar uno? Hay que comprar una plata, una foto con 3. Negro, pues. ¿Esta es así nomás? Tiene que salir la cámara, ¿no? Ay, no. Sí. ¡Aleluya! Ya. ¿Y ya están las manos levantadas, pues? A una. Sí, tómala, tómale. Tómale. Ponte. Tómale 4 porque si se pierden. Ahora son todos hermanos. No, ya no, porque ya no. One more time. Get it good back up. Asiéntense, mire para acá para usted. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes, with your eyes. Muste. The other one. The other one. Big boss. Yeah. Yes. Yeah, it's okay. No, yo te doy 5. Ahorita la bajada. Para completar los 25. Pobrecito. Ahí se lo ponen. Se la ponen aquí. Aquí tenemos a Papi, la campeona de la fotografía, récord Guinness. Millón de cortes. ¡Apúa! Papi, diga apúa. Esto es un cabello de Ayu Silver. Muy bien, chiquita. No, están ahí en la... Paz de Cristo a todos. Estamos aquí en Jericó y tenemos al frente allá el Monte de la Tentación. Tradicionalmente este es el Monte de la Tentación. Nos fue el Señor 40 días y 40 noches. Cada vez que vengo aquí a esta ciudad de Jericó,
me tomo un jugo recién hecho. Se dice que la naranja de aquí de Jericó es la naranja más dulce del mundo, así dicen tradicionalmente. Entonces, pues aquí estamos frente al Monte de la Tentación, según la historia. Dios les bendiga. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies sus umbrales, Jerusalén. Estamos a esta ceremonia que se va a hacer es en honor de que hemos llegado a Jerusalén. Así lo hacían antes todos los peregrinos que llegaban a hacer una ceremonia. Marcelo sabe bien cómo se hace esto. Sí. Vamos a hacer la oración en hebreo y nosotros repetimos, ¿right? Acuérdense de algo, ustedes ya, algunos estuvieron aquí, para algunos es la primera vez. A partir de ahora cambian de título oficial. Vieron que cuando se casan ahora en Inglaterra le ponen, no sé, el rey, el príncipe. Ustedes pasan a ser peregrinos. Entonces los peregrinos hacíamos y hacemos la bendición del vid y la bendición de estar aquí. Así que vamos juntos. Ustedes que hablan hebreo fluido ahora. Baruch, Atá, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Boré, Pri, Agafen. Y vamos con la segunda que es parecida. Baruch, Atá, Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, Shehianu, Bekimanu, Beiganu, Lazman, Azeh. Y no me queda más que decirles amén, Jaim, bendiciones y salud. Esta es de madera de olivo, sí, de la zona de Belén. Es simbólico, les queda a ustedes de recuerdo. No había suficiente dinero para comprar de oro y de plata, pero no hace falta. ¿Sí? Esto es lo bien original, es lo que se tomaba antiguamente, y pongan un rincón en la casa para acordarse, ¿sí? Para acordarse de este momento de haber estado aquí. La fecha de ahora. La ciudad de Jerusalén antigua la podemos ver a nuestros pies. Lo que llama la atención siempre es la cúpula dorada. Hoy en día es un lugar de culto musulmán. No es exactamente una mezquita, es donde marca la roca. Se llama el Domo de la Roca. ¿Qué roca? La de la prueba de fe, el monte Moriah, la zona de Moriah, donde para nosotros, ¿sí?, sucede la prueba de fe, donde iba a sacrificar a Abraham a Isaac, y donde a partir de ahí arranca el pacto, ¿sí?, con las sucesiones. Que digamos hasta el día de hoy, a la tradición musulmana, la historia con Ismael, y por eso cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70 por medio de los romanos, el lugar va a estar vacío, y 600 años luego los musulmanes van a tomar el lugar y van a hacer este edificio que vemos que está en pie hasta el día de hoy. Así que para nosotros, cristianos judíos, ese es el monte del templo, ¿sí?, la casa de Dios, el lugar de culto, el lugar de ofrenda, el corazón de nuestra fe. Para la cuestión musulmana se llama la zona de las mezquitas, es un tercer lugar de importancia después de Medina y la Meca en Arabia Saudita, y como ven todos juntos las tres religiones monoteístas estamos aquí. Mencionamos por lo menos 4000 años de historia en esta zona, en lo que nosotros conocemos como Jerusalén, desde el rey David en adelante, cuando conquista al